Hola amigos de Tertuliando con Pancho, hoy tengo aquí un gran invitado, mejor dicho, un invitadazo. Se trata de Franz Castillo. ¿Cómo estás, Franz? Muchas gracias, Pancho, por este maravilloso espacio, por esta invitación. Es un honor siempre compartir, hablar de música. Es un gustazo. Bueno, como vimos hace un momento, Franz es un solista de guitarra, toca la guitarra, digamos, acústica vamos a decir, con cuerdas de nylon, ¿no? La guitarra clásica, ¿no? Y bueno, este será nuestro tema de hoy. Así que, bueno, Franz, contanos así rápidamente dónde naciste y cómo fue que te enamoraste de la guitarra, porque me imagino que estudiaste música y después como que cogiste los caminos sinuosos de la guitarra, Claro, yo nací y vivo actualmente en Tuluá, Valle del Cauca. en el corazón del valle. Eso, ahí me quito la palabra. Estamos en todo el centro, el corazón del valle. Eh, Espérate un segundito, un poco para los amigos que nos ven, que no son de Colombia, el Valle del Cauca está hacia el occidente, digamos, mirando hacia el Océano Pacífico. Un poco para que nos entendamos, ¿no? Y Tuluá está en la cordillera andina, por el lado del occidente. Perdón, te interrumpí. Entonces, ¿me estabas contando? Súper, súper la acotación ahí. Estamos a aproximadamente hora 20 de Cali, la ciudad salsera, la capital de la salsa. Inicié con la música a la edad de aproximadamente unos 6 años, 6 años. Y digamos que fue algo que al principio no lo escogí, al principio no lo escogí, aunque estoy permeado desde la cuna con música y específicamente con cuerdas. Toda mi familia, inclusive de parte de padre y madre, tienen que ver con la guitarra, con las cuerdas típicas colombianas como la bandola, tiple, guitarra. Entonces digamos que casi obligado tenía digámoslo así, gustarme, ¿no? Aunque la palabra está mal dicha, me impulsaban por aprender algo de música. Un tío me empezó a enseñar el piano, me gustaba cómo sonaba, pero luego descubrí el sonido del tiple. Ese sonido del tiple me enamoró totalmente. Seguí por el camino del tiple. A la edad de 7 años estaba iniciándome con el tiple, con el reconocido maestro tulueño, inclusive el compositor del himno a Tuluá, el maestro Héctor Cedeño. Ah, sí. Quizá, quizá fui uno como de sus últimos estudiantes. A la edad de 7 años, como hasta los 9 años de edad estuve allí. Luego descubrí la guitarra y descubrí las posibilidades que tenía la guitarra de, de que tenía otros registros, ¿no? Diferente al tiple, el tiple de pronto muy brillante. Digo, muchos armónicos. Exacto. La guitarra me proporcionaba a mí la opción de bajos. Descubrí eso y yo dije, uy, Dios mío, ahorita como le digo a mis tíos y a mi maestro que ya no quiero tocar más tiple. Estaba ahí en un dilema, estaba allí en un dilema y hasta que yo me apasioné por la guitarra, me apasioné por la guitarra y bueno, ya mis tíos se fueron dando cuenta de que a mí lo que me gustaba era la guitarra. Y yo dije, no, yo, yo voy a ser guitarrista, yo voy a ser guitarrista. Inclusive tomé la decisión, yo creo que yo tenía unos 9, 10 años y tomé la decisión y dije, no, yo voy a ser guitarrista. Ya tenía claro que era lo que quería hacer desde esa edad. Bueno, y hasta nuestros días, digamos. Bueno, hasta nuestros días, claro, luego tuve un profesor
Duré mucho tiempo tocando eh, con mis tíos cuando hacían, digámoslo así, folclóricamente, Las una peñas. especie de luna, de tertulias. Entonces empezábamos a tocar, yo empezaba a seguirlos, como ya me sabía los acordes en la guitarra, empezaba a seguir los ritmos, boleros, pasillos, vals, balada, bueno, se tocaba de todo. Yo pienso que eso fue una escuela increíble para mí, algo que yo me atrevería a decir que no lo viví ni en la faceta de académica como tal universitaria. Una escuela increíble donde uno desafiaba el oído, desafiaba la oreja y eso era, hágale. ¿Por dónde vamos a tocar esa canción? Por sol mayor, se fue. Sí. ¿Cómo la acompaño yo de bolero? No, no, sí, yo me acuerdo mucho porque yo también aprendí así. Yo a eso lo llamo mi conservatorio informal. Entonces, Una bueno, escuela entonces increíble. estamos en el punto en que entraste, bueno, el estudio del tiple, entraste por los caminos de la guitarra con tus tíos, tus primos, que, ¿no? Y esto que acabas de explicar, y llegaste a la universidad y entraste en contacto con la lectura. Bien, eso. Cuando estaba contando lo de las tertulias y eso, porque me fui por ese camino que le diríamos nosotros el aprendizaje de la guitarra empírica. Claro, Luego conocimos, mis hijos conocieron un profesor que venía de Cali en la época. eh, Mi ciudad es una ciudad que ha venido progresando, pero ha sido muy poco. Entonces, digamos que 25, digamos, estamos hablando de 28, 29 años atrás, encontrar un licenciado en música aquí en mi ciudad era algo eh, novedoso y era de admirar. En esa época llegó casi que recién graduado de Cali, el también tulueño, el maestro Gustavo López. Él me empezó a dar los primeros pinos de qué era tocar guitarra con técnica de guitarra clásica, ¿no? Hacer como dicen en inglés, el finger picking. sí, tocar con los dedos, digamos, ¿no? Entonces, fue una maravilla porque fue como si otra vez me mostraran algo nuevo. Era la misma guitarra, pero se podían hacer cosas que yo no sabía que se podían hacer, por ejemplo, como acompañarse, hacer melodía y acompañarse uno mismo. Una, eso me pareció a mí una maravilla. Yo dije, uy, no, yo quiero hacer eso, yo Claro. quiero hacer eso y tengo muy buenos recuerdos de esas enseñanzas, de cómo fui empezando a agitar más la lectura, a enamorarme más por leer música. Recuerdo tanto que siempre el profe, antes de empezar la clase, siempre tocaba algo. Entonces, digamos, las piezas más emblemáticas de la guitarra, recuerdos de la Alhambra, un capricho árabe, por ejemplo. Y luego hubo una vez que el profe tocó algo de Leo Brauer, Leo Brauer es uno de los innovadores de la guitarra, digamos. una leyenda viviente, una Claro, leyenda. sí. Todavía tenemos la suerte pues de que está con vida todavía el maestro. Escucho yo eso y yo, Dios mío, otra cosa nueva, un lenguaje totalmente diferente. Yo dije, eso me encantó. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Bueno, pero espérate que la película se está poniendo buena. Ya estamos en Leo Brauer, estamos ya muy cerquita aquí a nuestros días. Entonces, antes de continuar, decinos qué cosa acabamos de escuchar. Bueno, acabamos de escuchar un temazo. Ese es un clásico, clásico, clásico. Una samba del maestro Daniel Toro. Daniel Toro,
siempre la escuché porque en la esquina de mi casa, aquí en Colombia, le decimos, no sé, en otros países tiene otros nombres, aquí le decimos eh, una fuente de soda, un bar. Claro, la fuente Había de soda, como una especie como de cafetería donde uno se puede tomar una cerveza, digamos. Que Listo. es complicado explicarlo, pero bueno, para los Sí, amigos sí, que nos ven, imagínense, puede tomar café, cerveza, y si uno tiene hambre puede comer también un bistec a la criolla, pero bueno, más o menos. así es, así es. Entonces, aquí en el centro del valle estamos eh, afluencias de diferentes corrientes. Tenemos el norte, que es otra cultura diferente a la del sur, donde está Cali. En el norte se escucha más este tipo de músicas, como zambas, los Visconti, bueno, todo este tipo de folclore clásico Trovadores de latino. Cuyo. Eso, eso. Entonces, digamos que yo me quedé escuchando de todo. Una oreja crossover, como dirían por ahí. Esta, esta canción siempre me encantó. Esta canción me encantó. Luego descubro que hay una versión de Mercedes Sosa con Diego Torres, hermosísima también, con guitarra. Yo dije, no, yo tengo que hacer mi Hay que versión. inventarse algo aquí, hay que hacer algo. Inclusive, antes de hacer esa versión, me empapé muchísimo más porque colaboré con un artista aquí conocido, un artista de la salsa aquí en Colombia, que le dio por cantar una samba. Él se llama Leo Morales. Leo Morales ahorita está radicado en Medellín, es un salsero de los salseros tremendos que tenemos aquí. Le dio por tocar le dio por cantar una samba y fue esta samba, samba para olvidar. Yo dije, no, tengo que hacer una versión para guitarra solista de esta samba y bueno, ha gustado bastante esta versión. Bueno, entonces, antes de continuar, y antes de continuar con Leo Brauer, porque estábamos en ese, ¿te acuerdas? Estábamos ahí, ¿no? Em, yo sé que tenés por ahí una versión de un bambuco instrumental muy hermoso del maestro José Alejandro Morales. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
Entonces, bueno, yo también tuve 20 años. Me imagino que este también tiene que ver con tu amor por la música folclórica que escuchabas en La Fuente de Soda y tus tíos y tus primos y todo esto, ¿no? Sí, este tema sí es más, sí, como un homenaje a la familia, sí, Claro. porque es eh, de mis tíos, inclusive tíos, abuelos, es que ni siquiera sé desde cuánto atrás viene la vena musical, porque es generaciones y generaciones atrás que no podría, perdería la cuenta si llevo pues hasta cuándo, cuántas generaciones atrás vienen tocando la música campesina. Entonces, bueno, me estabas contando que habías descubierto a Leo Brauer. ¿Y entonces qué pasó con Leo Brauer, con este encuentro así como tan complicado? Pues digamos que para muchos que lo escuchan a veces, porque me he encontrado colegas que me dicen, ah, no me gusta, no me puede gustar la música de Leo Brauer. Digamos que eso es lo bello de la música, de que es para todos los gustos y lo que a algunos les parece raro, a otros nos encanta. Entonces a mí me encantó eso. Yo dije, no, yo tengo que saber más sobre eso, más sobre la música contemporánea. Ese término yo no lo conocía. Eh, Me encanta. Más adelante que escuchemos una obra de mi autoría, podemos encontrar rasgos, influencias de todas estas corrientes populares, corrientes contemporáneas, de todo un poquito vamos a escuchar allí, inclusive en los arreglos. En los arreglos ahí siempre me gusta meterle la mano a las versiones, inclusive del folclore nuestro. Siempre me gusta imprimirle cosas mías, que la gente escuche un arreglo mío y diga, ah, ese es de Franz. Bueno, es que también hay una cosa es que a mí siempre se me olvida el que dijo esto, pero yo siempre le digo en las entrevistas, voy, lo busco, encuentro la información y después vuelve y se me olvida. Pero me parece que fue Fito Páez el que dijo esto, ¿no? De una parte, él decía, bueno, le preguntaron, ¿no? ¿Usted por qué no toca tango? ¿Por qué no hace folclore? Y él dijo, no, yo no es que no, o sea, lo que yo hago tiene sabor a tango y tiene sabor a folclore y hablando de la realidad argentina, digamos, ¿no? Entonces se explicaba, decía, lo que pasa es que a mí me llegó otra información, que fue del jazz y fue bueno, de la música de la época cuando yo nací, ¿no? Estaban los Rolling Stones y bueno, no. Entonces a mí me llegó esa información, entonces yo con esa información hice lo que yo hago, ¿no? Entonces es un poco lo que vos me estás diciendo, ¿no? Vos creciste con el folclore, los bambucos, los pasillos, pero también con los boleros, con los sones cubanos, ¿no? Con esa información que te vino de la familia y con la información de donde naciste, la fuente de soda, de todo esto, de, no sé, bueno, lo que han nombrado, ¿no? Y pongámosle ahí también a Leo Brauer y tus profesores, ¿no? Entonces lo que sos actualmente es el producto de todas esas informaciones, ¿no? Que si yo fuera, si uno fuera uno de esos así, de esos tercos y tercos, decía, pero ¿por qué una samba? Y Argentina, ¿estuviste en Argentina? O sea, ¿qué importa? ¿Qué nos importa, no? La cosa fue que con esa información del amigo salsero, de la fuente de soda, escuchaste los Visconti, tus tíos, tus primos, papá, Gustavo, es producto de eso, ¿no? Y lo mismo este bambuco, ¿no? Que es también muy nuestro, pero de todas maneras también tiene sus cruces culturales ahí y para mí ahí es donde está lo bonito, porque hacer uno la fotocopia de lo que tenía, lo que no, pues no es que no tenga sentido, pero más bonito ponerle de uno, ¿no? Eso. Inclusive me parece
coincidencial ahí que hayamos entrado con Fito Páez, que entre otras cosas es bien allegado a Brauer. Sí, sí, Entonces, claro. Sí, bueno, sí, no, lo nombré pues por el otro tema, pero ahora que me lo estás diciendo, claro, están como, ¿no? Está relacionado, pues, ¿no? son muy amigos inclusive. Sí, sí, no, y las épocas y tantas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, Ah, bueno, me íbamos estabas por ahí. contando de la pieza, escuchemos la pieza que compusiste, que tiene que ver con todo esto que dijimos, Vamos a escucharla. y escuchémosla, a ver.
Bueno, ya la pieza creo que la comentamos bastante. Lo único que no dijimos es cómo se llamaba. Porro preonomástico. Bueno, esto tenemos que aclarar una cosa, porque es que porro es una palabra que nos mira para otra parte. En realidad, así para los amigos que nos ven, el porro es un ritmo colombiano de la costa atlántica, es una cosa muy nuestra, incluso que bailaban nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Sí, sí. Hay muchos porros famosos. No, es un poco pues para que no nos vayan a decir, ¿y estos qué es? No, no estamos fumando nada. Es que la palabra porro existía en la música mucho antes de lo que se están imaginando aquí. Entonces, nos queda, digamos, el misterio de la fe aquí es el nombre de dónde salió. Valga la aclaración, ¿no, Pancho? No, no, Valga sí, la- porque con los tiempos que corren van y le ponen a uno quién sabe qué etiqueta. No, el nombre de dónde apareció. Bueno, la anécdota es chévere. Estaba invitado estuve invitado, no recuerdo ahorita la fecha, pero fue en la época, creo que 2021, cuando todavía, 2020, 2021, cuando todavía se estaba haciendo todos estos festivales virtuales. Ah, en tiempos del Entonces COVID, claro, sí, sí. me invitaron para el festival Fingerstyle Colombia. Ah, Fingerstyle Fingerstyle Colombia. Colombia es una corriente de las muchas corrientes que tiene pues la guitarra solista, es una corriente de ellas. Me invitaron a fui el único guitarrista, por decirlo así, clásico, acústico con cuerdas de nylon, invitados en esta versión. Y resulta que yo tenía esta pieza recién sacada del horno, estaba recién sacada del horno, inclusive estaba tan recién que no le tenía nombre. Ah, claro. Entonces yo dije, bueno, pero me pareció interesante hacer el estreno de la pieza, que ya la tenía, bueno, ya la tenía bien tocada, pero no podía encontrarle un nombre. Bueno, pero de todas maneras aprovechemos y la tocamos. Entonces yo dije, no, vamos a presentarla, porque igual me gustó la pieza, tiene una tonada, bueno, el porro de por sí es bien alegre, bien fiestero. Es Que pegajoso, sí, vamos a tocar la pieza que aunque no tiene nombre, vale la pena, vale la pena. Entonces, eh, antes de tocar la pieza, conté de que no le tenía nombre. Me disculparan, no tenía nombre, pero se me ocurrió en ese momento. Y dije, bueno, si alguno de los que estamos acá conectados puede aportar para el nombre, vale para esa y nos apuntamos, pues escucho sugerencias para el tipo, nombre. tipo un referéndum, una cosa así. Eso. Entonces, bueno, terminé de tocar la pieza, pero bueno, allí estaba conectado un amigo, un buen amigo, un gran guitarrista de aquí de Colombia. eh, Me dijo, Franz, ¿y por qué no le pones porro preonomástico? Yo, porro preonomástico. Y dije, uy, eso con qué se come. Me Venga, mataste. me gusta. Yo le dije, me gusta. Y no tenía ni idea de qué significaba. Y yo le dije, no, me gusta, lo voy a poner así. Le voy a poner así porque me parece bacano. Llama la atención, porro pronomástico, pero ¿qué es esa vuelta? Entonces, yo luego, ya cuando terminé el concierto, le escribo, me gustó el nombre, pero explícame qué es qué significa. Me dijo, pues porro pronomástico, porro pues por el nombre, obviamente. Y preonomástico porque resulta que la palabra onomástico
se refiere como al día de cumpleaños. Claro. El día de cumpleaños, entonces le dijo, entonces ahí se me ocurrió ponerle pre-onomástico porque mañana cumple años. Ah, ya. Entonces estaba dando el concierto ya un día antes del cumpleaños. Entonces por eso quedó porro preonomástico. Bueno, no, no, es una anécdota muy chévere esta. En otras palabras, porro precumpleaños. Y antes de despedirnos, mm, escuchémonos algo también que yo sé que has amado mucho con la guitarra, digamos que es la salsa, ¿no? Salsa, sí. Por Escuchemos, el mismo factor, ¿no? El mismo factor geográfico lo obliga a uno a escuchar salsa todo el día. bueno, entonces escuchemos, me dijiste que era Rebelión, ¿no? De Joey Arroyo y la orquesta, ¿cómo se llama? La Verdad era la cosa, ¿no? ¿Cómo te viene en mente la idea de llevar, digamos, el formato de una orquesta o un conjunto de salsa a la guitarra, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque primero, por lo que escuchamos, allí se escuchan la parte de las trompetas, la parte del piano, o sea, así todo el, es. todo el formato, digamos, instrumental. Digamos, y empecemos con que yo pienso por lo que siento cuando escucho salsa, que es una de mis pasiones, escuchar salsa. Me gusta mucho la salsa, digamos que mucho más la clásica, ¿no? Me gusta mucho la salsa clásica. Me encanta tocar salsa. No sé bailar, ¿no? No sé Claro, bailar. como buen músico, sí. No sé bailar, aunque digamos que estamos rompiendo un poquito paradigmas. Vamos a ver cuándo hago mi estrellato. Mi esposa es la que me está enseñando a bailar ahora. Claro, Entonces, digamos que todo empezó, siempre me ha gustado la salsa, pero yo empecé a hacer la primer versión que yo hice de la salsa en la guitarra fue la del Preso, de, ah, de Fruco claro, y Sus Ojos, en la voz de Manjoma.
siempre me había gustado, inclusive cuando era muy pelado, siempre hacía como sonaba el bajo. El Tum, tum, tumbado. tum, tum, tin, tum, 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 tum. Y siempre, al que una vez yo dije, bueno, ¿qué tal si exploramos por allí? Y empezamos a hacer, y bueno, salió esta primera obra para guitarra solista en la versión pues del Preso. Y resulta que mucho antes de pandemia, por ahí en el 2017, 2018, me escribe, me escribe un personaje de mexicano residente en Estados Unidos, que ahorita es un gran amigo, y aprovecho para enviarle un saludo a Roberto Corrales, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Tiene unos proyectos bien chéveres allá en Estados Unidos. Él me escribe y me dice, maestro, escuché, no sabía que se podía tocar así la salsa en la guitarra. Enséñeme eso. Y, uy, ¿cómo así? Yo nunca había dado una clase virtual. No le dijiste yo Le, tampoco. le dije, no, pero es que yo no doy clases así, eso no funciona. Y bueno, me convenció y lo empezamos a hacer. Lo empezamos a hacer y resulta que yo le enseñé ese tema, el preso. Lo tocamos, chévere, pero terminamos, ya íbamos terminando y él me dijo, yo quiero aprender más. Y yo dije, ¿ahora qué le enseño? Entonces yo dije, vamos a hacer otra versión de salsa. Y así nos fuimos yendo. Digamos que a Roberto le enseñé, Roberto, gracias a Roberto también, fue que yo empecé a, a hacer estas versiones de salsa. Y le enseñé como unas 4 o 5 canciones de salsa a Roberto y yo dije, no, eso está bacano, sigamos haciendo versiones de música salsa en la guitarra. Y a raíz de eso ya tengo, Pancho, tengo dos libros con obras del repertorio pues universal Digamos, al cero. de la salsa para la guitarra solista. Claro, es algo que poco se ve. Yo en mi pequeño mundo he hecho con la guitarra sones cubanos, haciendo, digamos, el tumbado del tres pero claro, la salsa tiene la orquesta, el formato mínimo de la salsa, ahí corregime si me equivoco, son 14 músicos, ¿no? Lo mínimo para que uno le pueda llamar una orquesta de salsa, ¿no? De hecho, Bueno, se llama Son 14 porque, ¿no? La orquesta Son 14 se llama, no, por eso, ¿no? exactamente, sí. Entonces, claro, el son cubano tiene sus complejidades, pero la salsa tienes que poner la trompeta, el trombón, el saxofón, el piano, el bajo, ¿no? Y entonces resulta una cosa muy bonita, ¿no? Esto que acabamos de escuchar. Bueno, en este caso era Rebelión, ¿no? Era otra pieza diferente a la que... Y bueno, te cuento que me encantó tenerte y fue un gusto haberte conocido y haber Eh, compartido, digamos, esta conversación, ¿no? Sobre esta guitarra tan diferente que escuchamos, ¿no? Porque escuchamos cuatro cosas de cuatro mundos como muy lejanos entre ellos, ¿no? Así es, así es, así es. Muy lejanos pero las conecta un solo continente, ¿no? Eso es, totalmente, hablándolo musicalmente, son estilos y géneros bien separados, ¿no? El uno del otro. Claro, sí, sí. Y bueno, muchas gracias por la compañía y por toda esta sabiduría que nos compartiste, ¿no? No, gracias a ti, Pancho, por este espacio, y esperamos, esperamos que haya sido un rato ameno también para todos los que escucharon la entrevista. No, seguramente lo será. Entonces, bueno, dale, hasta la próxima. Chao, mi hermano.